este gran teatro recordemos, como la obra de Bertolt Brecht, que un hombre es un hombre, que cada vida es sagrada y que toda guerra es una derrota. Creemos indispensable que para el bien del país la palabra sea la única arma que nos permitamos usar los colombianos. El conflicto armado en Colombia se origina en la Guerra de los 1000 días, un conflicto civil que se libró entre octubre de 1899 y noviembre de 1902. Esta guerra dejó un saldo de más de 100.000 muertos, debido a las tensiones y diferencias ideológicas, políticas y económicas entre liberales y conservadores. Seguidamente, el conflicto se intensificó por la desigualdad social y económica, la falta de la presencia del Estado en muchas regiones del país y la insurgencia armada. Seguidamente, en 1948 inicia la guerra civil conocida como la violencia. Esta guerra enfrentó a los partidos liberal y conservador. Se intensificó con el asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán, hecho ocurrido el 9 de abril de 1948, dejando un total de más de 200.000 muertos. A la 1:30 del día 9 de abril de 1948, a la 1 de 1948, al 14:15 fue asesinado por un policía conservador, el doctor Jorge Eliezer Gaitán, por órdenes del Partido Conservador y del gobierno conservador. 4 balazos por la espalda le dio el policía conservador mandado por el gobierno conservador y asesinó a la 1:30 al salir de su oficina el doctor Jorge Eliezer Gaitán, situada en las calles 14 y 15 con carrera C. A la carga, el mártir Jorge Eliezer Gaitán, quien vilmente fue asesinado por las manos goras, no puede quedarse impune. Esa muerte debe ser vengada y la vengaremos hasta el último momento. Y finaliza en 1958, ya que se estableció un acuerdo de paz entre los dos partidos. Sin embargo, este acuerdo no logró resolver los problemas estructurales que habían llevado a la guerra, como la desigualdad social y económica, la falta de presencia del Estado en las zonas rurales y el narcotráfico, por lo cual surgieron nuevos actores armados, como las FARC, el ELN y los paramilitares. Estos grupos utilizaron la violencia para alcanzar sus objetivos políticos, económicos y militares. El CICR menciona que en Colombia hay al menos 5 conflictos armados no internacionales, los cuales son el conflicto entre el gobierno de Colombia y los siguientes actores: el Ejército Popular de Liberación, también conocido como Pelusos, las autodefensas gaitanistas de Colombia, también conocidos como Clan del Golfo, las estructuras de las antiguas FARC, actualmente no acogidas al proceso de paz bajo mando centralizado, Frente 1, 7 y 40, Comando Coordinador de Occidente, y los Frentes 10 y 33, también conocidos como grupos armados organizados, residuales o disidentes de las FARC, y la lucha armada entre las guerrillas del EPL y ELN en la región de Catatumbo, norte de Santander. Estos grupos, el conflicto armado en Colombia ha durado más de 60 años. El acuerdo de paz celebrado en 2016 entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC y el gobierno puso fin a 52 años de conflicto armado y en un primer momento disminuyó significativamente la violencia relacionada con el conflicto. Sin embargo, desde entonces la violencia relacionada con el conflicto ha adoptado nuevas formas y en 2021 aumentaron los abusos por parte de grupos armados, incluyendo asesinatos, masacres y desplazamiento forzado masivo en muchas zonas remotas de Colombia. Este acuerdo de paz incluye una serie de medidas para proteger los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, como lo son: primero, la creación de la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas. Segundo, la implementación de un sistema de justicia transicional para juzgar los responsables de crímenes graves cometidos durante el conflicto armado. Y tercero, la reforma del Estado para fortalecer la democracia y los derechos humanos. Las instituciones y mecanismos de protección y responsabilidad para las víctimas del conflicto armado creados por el Acuerdo de Paz son: primero, la Comisión de la Verdad, que es un organismo independiente, el cual tiene como objetivo investigar las causas del conflicto armado y las violaciones de los derechos humanos que se cometieron durante el conflicto. Para ello,
La comisión realiza entrevistas a víctimas, testigos y actores del conflicto. La comisión también realiza análisis de documentos y fuentes históricas. Segundo, la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, el cual es un organismo que, como su nombre lo indica, busca a personas desaparecidas durante el conflicto armado. Trabaja con las familias de las víctimas para recopilar información sobre las personas desaparecidas y también trabaja con las autoridades para encontrar a las personas desaparecidas. Y tercero, la Jurisdicción Especial para la Paz. Este es un tribunal especial que fue creado para juzgar a los responsables de los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado. Tiene una jurisdicción sobre delitos como el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, y también los delitos cometidos por miembros de grupos armados ilegales. Según el CICR, las consecuencias del conflicto armado en Colombia son múltiples y han afectado a la población civil de diversas maneras. Primero, las consecuencias humanitarias del conflicto se han intensificado. En el primer semestre del 2022, el CICR registró 377 víctimas de artefactos explosivos, lo que representa un aumento del 43% respecto al mismo periodo del 2021. Segundo, la violencia y desplazamiento en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cauca, Chocó, Córdoba y Nariño provocó desplazamientos masivos y confinamiento, afectando particularmente a comunidades indígenas y afrocolombianas. 29.729 personas se desplazaron de manera masiva en 12 departamentos y 19.210 personas estuvieron confinadas por el recrudecimiento de las acciones armadas y la presencia de artefactos explosivos en los territorios. También el conflicto armado en Colombia ha tenido graves consecuencias para quienes quedan en su hogar, ya que, por ejemplo, ven limitado su acceso a los servicios médicos o al suministro de agua. Defensores de derechos humanos, periodistas, líderes indígenas y afrocolombianos y otros activistas comunitarios han sufrido amenazas de muerte y actos de violencia constantes. También, en las décadas del conflicto armado han dejado 8.8 millones de víctimas en Colombia, más de 7 millones de desplazados y miles de personas desaparecidas. El conflicto ha tenido un impacto negativo en el desarrollo económico de Colombia. El conflicto ha afectado la inversión extranjera, el turismo y el crecimiento económico. El conflicto también ha sido un grave violador de los derechos humanos. Los grupos armados han sido responsables de numerosos abusos contra los derechos humanos, incluyendo asesinatos, secuestros, reclutamiento forzado y violencia sexual. Frente al acuerdo final del Teatro Colón y el artículo 3 común, los acuerdos especiales son herramientas específicas del derecho internacional humanitario, cuyo objetivo radica en la ampliación de las obligaciones en cabeza de las partes en el marco de un conflicto armado, ya sea de carácter internacional o no internacional, así como en la concertación de ciertos puntos relevantes al desarrollo de las hostilidades. Acuerdo de paz al señor Rodrigo Londoño, comandante de las FARC. Ahora invitamos a firmar el nuevo acuerdo de paz al señor presidente de la República de Colombia, doctor Juan Manuel Santos Calderón. Su origen es consuetudinario y se remonta a comienzos del siglo XIX, donde fueron empleados fundamentalmente para el intercambio de prisioneros de guerra entre los bandos y el pacto de treguas o amnisticios. De tal suerte, fueron consagrados en las convenciones de Ginebra de 1864, 1906 y 1929, como herramientas a disposición de las partes para acordar mecanismos de retorno de los heridos y enfermos a sus estados de origen.
En ese sentido, su desarrollo gravitó exclusivamente en el plano interestatal, limitándose su aplicabilidad a los conflictos armados de carácter internacional. No obstante, la entrada en vigor de los convenios de Ginebra de 1949 se hizo referencia expresa a los acuerdos especiales en dos disposiciones diferentes. En el artículo 3 común como una herramienta para la entrada en vigencia de obligaciones adicionales en materia de DIH en el marco de los conflictos armados de carácter no internacional, y en el artículo 6 común 7 del convenio cuarto como una posibilidad de las partes contratantes en conflicto para ponerse de acuerdo respecto de ciertos puntos relacionados con el desarrollo de las hostilidades. Artículo 3, común a los 4 convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949. En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que surja en el territorio de una de las altas partes contratantes, cada una de las partes en conflicto tendrá la obligación de aplicar como mínimo las siguientes disposiciones. Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las Fuerzas Armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa, serán en todas las circunstancias tratadas con humanidad sin distinción alguna de índole desfavorable basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna o cualquier otro criterio análogo. A este respecto, se prohíbe en cualquier tiempo y lugar por lo que atañe a las personas arriba mencionadas. Los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios, la toma de rehenes, los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes, las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido, con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados. Respecto al valor del Pacto General de Paz firmado en el Teatro Colón, que éste adquiere la connotación de acuerdo especial conforme al DIH, sustentado en ambas disposiciones, a saber, el artículo 3 común a los convenios de Ginebra de 1949 y el artículo 6 del convenio tercero promulgado el mismo año. Sin embargo, su principal diferencia bajo su concepto se esgrima en que los denominados acuerdos especiales del artículo 6 buscan mantener o mejorar el estatus de los prisioneros de guerra, mientras que los del artículo 3 común protegen en general las víctimas de un conflicto armado interno. Sin lugar a dudas, los acuerdos alcanzados con el grupo armado FARC contenidos en el nuevo acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, corresponde a acuerdos especiales en el marco del artículo 3 común a los convenios de Ginebra de 1949 y sometidos a las precisas limitaciones que ellos entrañan. ¿De qué están hechos los sueños? Bueno, para muchas personas están hechos de tener el trabajo perfecto, viajar o poder compartir con alguien el resto de sus vidas. Para mí, sin embargo, los sueños estaban hechos tan solo de poder dormir en pijama y sin zapatos, sin el temor a tener que huir de mi casa en medio de un enfrentamiento. Estaban hechos de la esperanza de poder caminar por mi vereda sabiendo que no iba a resultar herido a causa de una mina. Los sueños para mí estaban hechos de fantasías que jamás pensé pudieran hacerse realidad. Sin embargo, hoy puedo hablar de lo que he visto y de lo que he vivido. He visto que lo que en un principio estaba escrito en un documento
luego de 5 años de negociaciones entre el gobierno y las FARC. Hoy son garantías de un nuevo comienzo. Un comienzo para quienes habíamos perdido la esperanza y para las personas cuyo único futuro era empuñar un arma y hacer parte de un conflicto armado entre guerrillas, militares y paramilitares. Hoy, todos podemos hacer parte del ejercicio de esclarecimiento de la verdad y reparar a las personas más afectadas por el conflicto armado. Podemos entender el pasado, renacer y asegurarnos de que aquello que vivimos como víctimas del desplazamiento, la desaparición y los asesinatos, no se repita. Este es un nuevo comienzo para todos los colombianos que queremos construir un país del que todos seamos parte. Ya no tengo que luchar por mi vida en medio de tiroteos. Mis días ahora son tranquilos en el campo. Las armas que solo generaban violencia ahora se convertirán en monumentos que nos recordarán que esta historia jamás debe repetirse. Ahora... Primero, la existencia de un conflicto armado de carácter no internacional en el territorio colombiano ya ha sido ampliamente reconocido a nivel nacional, tanto por la jurisprudencia de los altos tribunales como por el mismo gobierno. Debe precisarse que el reconocimiento de esta situación fáctica no equivale a la adquisición de beligerancia por parte de cualquiera de los actores en el conflicto según el artículo 3 común. Segundo, los acuerdos se encuentran en la delicada esfera de competencia que desarrolla el artículo 3 común. El Comité Internacional de la Cruz Roja ha entendido que los acuerdos de paz, las treguas o los ceses al fuego pueden estar comprendidos entre los acuerdos especiales en el marco de dicha disposición. Solo en la medida que desarrollen o pongan en práctica alguna de las disposiciones contenidas en los convenios de Ginebra de 1949 o que reconozcan siempre de una manera más garantista al ser humano normas de DIH constitucionario. El cumplimiento de esto se analizará en el Comité Internacional de la Cruz Roja. Tercero, los acuerdos fueron negociados de buena fe por las partes en conflicto y cristalizados en documentos escritos que brindan certeza sobre el alcance de cada una de las partes. Como se enfatiza en lo anterior, debe entonces que al cumplirse los requisitos establecidos en el artículo 3 común a los convenios de Ginebra, se dotan los acuerdos del carácter especial. De hecho, tal como en gran parte de las disposiciones del acuerdo son de naturaleza humanitaria, entendiendo por humanitario no solo lo que es de la esencia misma, sino también la complementariedad en el marco de conflicto y posconflicto del DIH, como lo son también los derechos humanos. Y por ello poner punto final al conflicto de esta manera. Bajo su apreciación protege el posacuerdo, dado que la firma de la paz con las FARC desarrollará aspectos humanitarios innegables, propios a una ley pacífica, como la invocada por el acuerdo del Teatro de Colón, que este es el más importante paso que ha dado el país hacia la reconciliación nacional, pues significó la desmovilización, entrega de armas y reincorporación a la vida civil de la hasta entonces guerrilla más antigua del continente, las FARC, hoy convertida en el partido político Comunes. Pero llegar a esa instancia no fue una tarea fácil, pues como en toda negociación de paz hubo momentos de dificultad que amenazaron incluso con el rompimiento de la mesa de conversaciones. De hecho, ya el Estado colombiano había intentado negociaciones de paz con las FARC en 1984 y en 1998, sin que los acercamientos produjeran acuerdos concretos. Son varias las razones que han hecho de este proceso de negociación un modelo único en el mundo y un modelo a seguir en conflictos armados de carácter no internacional reconocidos por el derecho internacional humanitario. En primer lugar, se instaló la mesa de negociaciones fuera del país, esta fue en Cuba, con garantes internacionales que era Cuba, Noruega y Venezuela. Acompañamiento de la comunidad internacional, MOPP, y el apoyo de las Naciones Unidas. Además,
las negociaciones comenzaron en medio del conflicto, sin zonas de despeje y con una agenda abierta que poco a poco se fue consolidando. Luego se dieron pasos importantes como acuerdos parciales de unos mínimos humanitarios, como no más secuestros, no más ataques a la fuerza pública y a la población civil, no más hostilidades, así como la presencia en la mesa de distintos sectores, militares en retiro, sociedad civil, víctimas, Estado, guerrilla e Iglesia Católica, entre muchos otros. En virtud del acuerdo de paz, la antigua guerrilla ya desmovilizada comenzó su vida política con 10 curules en Senado y Cámara durante 2 periodos legislativos, donde vencen en el año 2026, mientras que para las víctimas se crearon 16 circunscripciones especiales de paz para que durante 2 periodos legislativos puedan tener representación en el Congreso, las 170 poblaciones más afectadas por la guerra. Esas curules apenas comenzaron a operar en el año 2022 y van hasta 2030. El acuerdo del Teatro Colón también permitió la desmovilización de más de 13.000 excombatientes que recibirán por un tiempo limitado ayuda económica y psicosocial mientras se reinsertan a la vida civil. Con las armas que entregaron fueron construidos 3 monumentos a la vida en Colombia, Cuba y Nueva York. Otra de las bondades de la firma de la paz con las FARC fue la creación de entidades públicas que han facilitado la implementación de los acuerdos, como la Unidad para la Reparación Integral a las Víctimas, que se encarga de la atención y reparación a los 9,8 millones de víctimas registradas oficialmente en el Registro Único de Víctimas y cuya vigencia fue extendida por 10 años más hasta el 2032. Lo mismo la Agencia Nacional de Reintegración, que tiene la misión de caracterizar y atender a los desmovilizados en su proceso de resocialización, y la Consejería Presidencial como consolidación y la estabilización responsable de los planes de desarrollo en los 170 municipios definidos para diseñar e implementar los planes de desarrollo con enfoque territorial. Uno de los aspectos más ambiciosos de este acuerdo de paz es la reforma rural integral ya en marcha por el Gobierno del Cambio, para lo cual crea la Agencia Nacional de Tierras, que se encarga del catastro multipropósito que permitirá actualizar la realidad nacional en materia de tenencia y tierra. Al suscribir juntos este documento, le digo, presidente, con emoción patriótica, que este sí era el camino indicado. Así sí era. Reconozcamos que cada uno de nosotros tenemos a quienes llorar. Perdimos a hijos e hijas, hermanos y hermanas, padres y madres, amigos y amigas. Gloria a todos los caídos y víctimas de esta larga confrontación que hoy termina. En nombre de las FAREP, ofrezco sinceramente perdón a todas las víctimas del conflicto por todo el dolor que hayamos podido causar en esta guerra. En cuanto a la implementación del acuerdo final del Teatro de Colón, es importante recordar algunas de las consideraciones comparadas tras la implementación de otros acuerdos de paz sobre conflictos armados internos. En primer lugar, tenemos que ningún acuerdo de paz se ha implementado en su totalidad y a plena cabalidad, de forma que los niveles máximos alcanzados suelen estar entre el 70 y el 75% de lo acordado. Segundo, el porcentaje de éxito en la implementación varía notoriamente en las diferentes dimensiones de los acuerdos, siendo relativamente alto en lo relacionado con el desarme y la desmovilización y con la participación política, intermedio en asuntos de justicia en periodos de transición y reconciliación o derechos humanos y finalmente bajo en cuestiones relativas a los derechos de las minorías indígenas. Finalmente, tercero, la implementación es siempre más larga de lo previsto y reflejado en los cronogramas, de forma que el punto máximo se logra incluso en temas de formas sensibles como el desarme y la desmovilización tras 8 o 9 años. Cuarto, los acuerdos deben ser reinterpretados y renegociados diversas veces por órganos de seguimiento de las partes, dadas las discrepancias profundas en la interpretación de lo escrito.
Quinto, aunque los acuerdos prevén una implementación de diversas dimensiones a la vez, en la práctica la implementación tiene un fuerte carácter secuencial. Y sexto, la robustez de la implementación depende en gran medida del consenso social y político amplio sobre la importancia del acuerdo y cómo aplicarlo. Igualmente, esa robustez suele ser un prerequisito para facilitar el proceso de construcción de la paz, es decir, para asegurar que se producen transformaciones diversas que hagan poco probable el surgimiento de nuevas conductas de violencia directa en futuros conflictos sociales en el país. La implementación del Acuerdo Final del Teatro Colón en el contexto político colombiano actual está marcado por interpretaciones polarizadas. Los discursos oficiales del Estado van cambiando conforme cambian los gobiernos de turno, simultáneamente con los intereses de quienes detentan el monopolio legítimo de la violencia del Estado y sus estructuras oficiales. Si se comparan los últimos dos gobiernos, que son los que han actuado dentro de la compleja implementación del acuerdo, se encuentra que tienen percepciones diferentes, aunque ambas provienen del Estado colombiano. Primero se debe recordar que Santos ideó el proceso de paz y lo llevó a su fin. En cambio, Duque lo rechazó desde sus lemas de campaña y como presidente, Duque objetó la ley estatutaria de la JEP. Asimismo, la oposición del gobierno de Duque y las víctimas del conflicto armado interno apoyaron siempre el proceso de paz. Y son estas quienes han visto de cerca el proceso de implementación, tanto en sus avances como en sus ausencias, y asimismo el recrudecimiento de la violencia desplegada por amenazas nuevas, conocidas o renovadas. También es cierto que en algunas regiones la violencia disminuyó, pero en su lugar se desplazó hacia otros sectores. Si bien en ambos gobiernos hubo disminución de las cifras de la violencia directa ligada al conflicto armado interno posterior al acuerdo de paz, también es cierto que las cifras presentadas han sido cuestionadas. En un análisis comparativo entre el gobierno de Santos y el gobierno de Duque, se evidenció que en el periodo del 1 de enero de 2018 hasta el 9 de julio del 2019 se presentaron 76 homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos durante el gobierno de Santos, frente a 68 frente al gobierno de Duque. Desde la implementación del acuerdo de paz hasta el 31 de octubre del 2019, sin importar la cabeza de gobierno, fueron reportados 555 asesinatos a líderes sociales y defensores de derechos humanos, y en 2020 murieron más de 100. Pese a que este acuerdo se desarrolla con atención prioritaria para zonas rurales durante el proceso de la reintegración, estas son las denominadas zonas estratégicas de intervención integral, lo que se ha hecho mayor y predominante es poner presencia militar para confrontar el avance de las economías ilegales y los grupos armados asociados a ellas. Igualmente, estos grupos han sido capturados portando armas con permisos especiales, lo que detenta sus alcances para corromper los actores estatales. En cuanto al desplazamiento, más de 10.000 colombianos fueron desplazados durante el año 2020 debido al conflicto armado, según lo reportado por la ONU. Entre enero y julio del 2019 hubo más de 32.000 desplazamientos. Dentro de la implementación también se destacan los llamados de los exguerrilleros que no han recibido los pagos prometidos por el gobierno, a quienes, si cumplen lo pactado, se les debe consignar el 90% del salario mínimo mensual de forma indefinida o al menos los 2 primeros años de reincorporación. Asimismo, existe incumplimiento en la asistencia técnica para las familias que optaron por cambiar sus productos de cultivo por unos de origen lícito, especialmente en los departamentos de Nariño, el Bajo Cauca antioqueño, el Catatumbo y el norte del Cauca, lo que se suma al retorno de la aspersión con químicos legales que generan efectos medioambientales desastrosos, como el glifosato. Igualmente, hay muchas carencias en cuanto a garantías de seguridad en el posconflicto, como los ya mencionados asesinatos sistemáticos de líderes sociales y activistas ambientales y de derechos humanos, y así como los exguerrilleros y sus familiares. Por otro lado, la inclusión laboral de los excombatientes se ha dado mayoritariamente en el sector público, donde 690 trabajan en la Unidad Nacional de Protección, 102 en desminado humanitario y 30 en la ARN.
Se han desarrollado 35 proyectos productivos colectivos y 785 individuales. Al respecto, se espera mayor participación del sector privado en el desarrollo de su responsabilidad social. De acuerdo con lo dicho anteriormente, desde un enfoque comparado se sabe que durante la implementación de un acuerdo y el inicio de la construcción de la paz, siempre sigue habiendo violencia directa, tanto de tipo político como delincuencial o criminal. Es decir, hay que partir de la premisa de que la violencia directa disminuye si todo fluye bien pero no desaparece. De la misma manera, se demuestra que en los primeros años de un posacuerdo, la conflictividad no necesariamente acompañada de conductas violentas se incrementa, puesto que el conflicto armado ya no sirve como un escudo para las disputas entre diversos grupos sociales o de la acción colectiva con afán de cambio para el gobierno o de las élites afectadas por la agenda de dicha acción. Esta ley fue creada en participación de toda la sociedad colombiana con el fin de generar el proceso de paz y esta paz que sea de todos los grupos sociales del país. Es el resultado de un proceso de negociación de paz entre el gobierno colombiano y las FARC-EP, que se ve enmarcado en el acuerdo de paz final firmado el 24 de noviembre del 2016 y en la necesidad de establecer un marco jurídico para la aplicación de amnistías, indultos, tratamientos especiales penales y aplicables a todos quienes hayan participado de manera directa y también de manera indirecta en el conflicto armado, quienes hayan sido condenados, procesados o señalados por conductas punibles cometidas con anterioridad a la entrada en vigor del acuerdo final de paz. Aquellas conductas cometidas en el marco de disturbios públicos o protestas sociales y en el caso de los miembros de los grupos armados aplica también a los integrantes que hayan firmado el acuerdo de paz. Esto integra a los partícipes del grupo armado FARC-EP y también al gobierno colombiano. Se crearon las amnistías, indultos y el tratamiento especial diferenciado como un mecanismo para facilitar la terminación del conflicto armado y el logro de una paz estable y duradera. ¿En qué consiste la amnistía? La amnistía es un acto de perdón y eliminación de delitos realizados en el marco del conflicto armado. Busca la extinción de la acción penal, de la acción disciplinaria, administrativa y fiscal de promover la paz y la reconciliación y permite que las personas que hayan participado en el conflicto tengan una reincorporación en la sociedad sin tener que enfrentar cargos penales. La profesora Marta Minogue la define como una forma de perdón oficial que no solo implica una extensión del castigo, sino también el reconocimiento colectivo de los daños y de los males. La ley 1820 contempla dos tipos de amnistía. La amnistía de iure, que se concede por los delitos políticos de rebelión, sedición, asonada, conspiración y seducción, usurpación, retención ilegal de mando y los delitos que son conexos a estos, que se encuentran mencionados en el artículo 16 de la ley objeto de estudio, tales como la fabricación, porte, tenencia de armas de fuego, accesorios, partes, municiones, fabricación, porte o tenencia de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos, violencia contra el servidor público, fuga o espionaje. La amnistía de iure se otorga por ley sin necesidad de requisitos adicionales, que se materializa a través del decreto presidencial del 288 de 2017. Se aplicará a partir de la entrada en vigor de la misma, es decir, desde el 31 de diciembre de 2016, a todos los excombatientes de las FARC-EPM que hayan dejado las armas y que se hayan acogido al acuerdo de paz. Los requisitos deben ser que los delitos hubieran sido cometidos antes de la entrada en vigor del acuerdo final de paz. También otro requisito es que se condene o se investigue a la persona por colaboración o pertenencia con las FARC-EP, que se encuentren en los listados pertenecientes a los grupos de FARC-EP o que los representantes designados lo reconozcan como colaborador.
También tenemos que la sentencia condenatoria diga que pertenecía a las FARC-EP, que se solicite la aplicación de esta ley. Por otro lado, la amnistía otorgada por la Sala de Amnistías e Indultos, esta es una de las 3 salas que conforman la JEP. Es la encargada de otorgar las amnistías, indultos, tratamientos especiales. La SAI permite solucionar la tensión que se crea entre la justicia y la impunidad y facilita la articulación de los mecanismos de justicia transicional. La decisión de amnistiar o no lo hacen con base a las disposiciones de la Ley 1820 de 2016. Esta amnistía se da cuando la persona, además de haber cometido un delito político, también tiene responsabilidad penal por delitos diferentes a los mencionados en el artículo 16. En estos casos, será decisión de la Sala de Amnistía otorgar la amnistía o no con base en el principio de favorabilidad, el artículo 6.5 del protocolo 2 del Convenio de Ginebra y los criterios de conexidad contenidos en el artículo 23. Aquellos delitos relacionados específicamente con el desarrollo de la rebelión cometidos con ocasión del conflicto armado, como la muerte, en que el combate compatibles en el derecho internacional humanitario, la aprehensión de combatientes efectuada en operaciones militares. También tenemos B, aquellos delitos en los cuales el sujeto pasivo de la conducta es el Estado y su régimen constitucional al vigente. C. Aquellas conductas dirigidas a facilitar, apoyar, financiar, ocultar el desarrollo de la rebelión. La Sala de Amnistías e Indulto determinará la conexidad con el delito político caso a caso. Los delitos en los que no procede, en el mismo artículo 23 los enuncia expresamente. Un listado de delitos frente a los cuales no es posible amnistiar o indultar. Y estos son delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, la sustracción de menores, el desplazamiento forzado, además del reclutamiento de menores, conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma. También tenemos los delitos que no fueron cometidos por causa o con ocasión en la relación directa o indirecta con el conflicto armado. Tenemos asimismo los delitos contra el servicio, la disciplina, los intereses de la fuerza pública, el honor, la seguridad de la fuerza pública contenidos en el Código Penal Militar. Ahora, ¿cuáles son los efectos de la amnistía? Al momento en el que la Sala de Amnistía apruebe la amnistía y se informara a la justicia ordinaria que frene todos los procesos que exista en contra del amnistiado en relación con los delitos cobijados en la jurisdicción para la paz, se materialice la extinción de la acción penal. Las personas que reciben la amnistía además deberán firmar un acta formal de compromiso en las que se obligan al sometimiento y puestos a disposición de la Jurisdicción Especial para la Paz. La obligación de informar todo cambio de residencia a la Jurisdicción Especial para la Paz y no salir del país sin previa autorización de la Jurisdicción Especial para la Paz. Para entender mejor, voy a enunciar una serie de diferencias entre la amnistía y el indulto. En primer lugar, la amnistía es una medida colectiva, es decir, se otorga a favor de un grupo de personas que tienen o no una sentencia condenatoria. Por otro lado, el indulto es una medida individual a personas que ya tienen una sentencia en contra. La amnistía supone un olvido legal. ¿Qué quiere decir esto? Que se borran los antecedentes penales de los amnistiados, mientras que el indulto no borra los antecedentes de las personas. En caso de que ésta vuelva a cometer un delito, sería un reincidente. Otra diferencia es que la amnistía perdona el delito, mientras que el indulto perdona la pena. Ambos son otorgados por la Sala de Amnistías e Indultos, que está conformada por 6 magistrados, quienes estudian cada caso, analizan los delitos cometidos por los excombatientes y determinan si cumplen con los requisitos para ser relacionados como delitos políticos o no.
También se creó el tratamiento especial diferenciado para agentes del Estado. Esto es el perdón que se le otorga a los agentes del Estado como los militares y policías. Esta figura se creó porque al ser agentes del Estado no podrían cometer estos delitos políticos como la sedición. Los beneficios que se les otorga son la renuncia de la acción penal, el cumplimiento de la pena en unidades militares o policiales y la libertad condicionada, que está sujeta a los requisitos determinados en el artículo 52 de la presente ley, entre los cuales está que se comprometa, una vez entra a funcionar el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, a contribuir a la verdad, a la no repetición, a la reparación inmaterial de las víctimas, así como a atender los requerimientos de los órganos del sistema. Esto se da en aplicación del principio de favorabilidad regulado en esta ley y aplicará a cualquiera de los mecanismos de resolución definitiva de la situación jurídica de los agentes del Estado. Entre ellos encontramos la renuncia a la persecución penal. También a quienes hayan sido condenados, procesados o señalados de cometer conductas punibles por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, de conformidad con los criterios establecidos, y no serán procedentes contra delitos como la lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, la sustracción de menores, el desplazamiento forzado, además del reclutamiento de menores. Esto conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma. Tampoco conocerán de delitos que no fueron cometidos por causa o con ocasión del conflicto armado, ni conocerán de delitos contra el servicio, la disciplina, los intereses de la fuerza pública, el honor y la seguridad de la fuerza pública que se encuentran en el Código Penal Militar. También se creó la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. Esta, en el artículo 84 de la Ley 1957-2019, encuentra sus funciones, las cuales son definir la situación jurídica de todos quienes hayan accedido a la JEP en los supuestos de que la persona sea o no merecedora de la amnistía o el indulto. También define el tratamiento que se hará a las sentencias impuestas previamente por la justicia respecto a las personas objeto de la JEP y concederá a los agentes del Estado la renuncia a la persecución penal. Su ámbito de competencia es sobre integrantes de las FARC que aparezcan en los listados entregados por este grupo, sobre conductas relacionadas al ejercicio del derecho a la protesta o disturbios internos, delitos como la perturbación en servicio de transporte público colectivo o oficial, la violencia contra el servidor público, la obstrucción a vías públicas que afecten el orden público, etc. También de personas que estén procesadas o que hayan sido condenadas por delitos políticos o conexos, vinculados a la pertenencia o colaboración con las FARC. No conocerá delitos de crímenes de lesa humanidad, genocidio, graves crímenes de guerra y los demás delitos que ya mencioné anteriormente. Tampoco conocerá de delitos comunes que no hayan sido cometidos en el marco del conflicto armado. Las resoluciones que pueden ser emitidas son la renuncia a la persecución penal, el cese del procedimiento, la suspensión de la ejecución de la pena, la extinción de responsabilidad por cumplimiento de la sanción y las demás resoluciones necesarias para definir la situación jurídica. También está la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y Determinación de Hechos y Conducta. Esta, a partir de criterios de selección y priorización, hará los casos que investiga la JEP sobre los hechos más graves y representativos. Recibe, contrasta y coteja los informes sobre hechos relacionados con el conflicto que le presentan órganos estatales y las organizaciones sociales de víctimas. Recibe versiones individuales y colectivas y convoca audiencias de reconocimiento de responsabilidad. Presenta resoluciones de conclusiones de los casos priorizados ante el Tribunal para la Paz. Bueno, ¿de qué forma la Ley 1820 contribuye a la satisfacción de los derechos de las víctimas? Por medio de los principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario, a interponer recursos y obtener reparaciones, se consolida de forma universal la obligación del Estado de realizar una serie de medidas que busquen garantizar y satisfacer los siguientes derechos: ejercer acciones que busquen el cese de las hostilidades, la búsqueda de la verdad con un enfoque de derechos humanos, la búsqueda de personas desaparecidas, la declaración oficial o judicial que restablezca la dignidad, reputación y derechos de las víctimas, una disculpa pública que incluya el reconocimiento de hechos y aceptación de responsabilidades, la aplicación de sanciones a responsables, la realización de conmemoraciones y homenajes y la enseñanza de lo sucedido. Estas medidas también se conceden en aplicación al artículo 6.5 del Protocolo 2 adicional a los Convenios de Ginebra de 1977, el cual señala que a la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder las amnistías más amplias posibles a las personas que hayan tomado parte en el conflicto o que se encuentren privadas de la libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados al conflicto armado.
¿De qué forma? A ella le pagaban por cada persona que entregaba, le daban un dinero. De una u otra forma, ella conocía a mucha gente porque era la que administraba el bar. Y empezamos a ejecutar los inocentes, a los campesinos de la región. Yo en ese momento no pensaba el daño que estaba causando a la víctima, a ese ser humano inocente, sino detrás a la familia que tenía. En ese momento no medía las consecuencias, tenía mi corazón encegado y no sabía, o sí sabía, pero no quería darme cuenta del daño que estaba haciendo. Señora Sandra, se lo digo hoy acá en esta audiencia de reconocimiento, se lo dije hace 20 días. Javier Peñuela, el hermano de la señora Sandra, un campesino que se levantaba de 5 de la mañana a trabajar a 5 de la tarde. Y el pecado de este campesino fue ir con un dolor de muela a buscar que le sacaran la muela. Ya María Eugenia Ballena lo había incluido en la lista que yo lo había hecho. Y ella me llama y me dice, Gutiérrez, Javier Peñuela bajó al pueblo en una bicicleta. Yo no estaba en el pueblo. Hago la coordinación por teléfono con otra unidad que estaba cerca del pueblo. Ella dice que está en una tienda. Y fue el ejército y lo sacó de la tienda. Se lo llevaron. Había ya un fusil que había recibido días anteriores. Había habido planeamiento. Para esto se hacía un planeamiento. Se planeaba. Las armas se conseguían, como lo dije ahora, por medio de los paramilitares. En varias ocasiones yo tuve contacto con un paramilitar, alias Chalo, de la ciudad de Aguachica, que era comandante, y él nos vendía armas. Estas armas las hacían llegar a los grupos, a los pelotones, y nosotros las teníamos ahí. Para la muerte de Javier Peñuela, un campesino, y hoy lo digo acá en público, era un campesino, como todos sus familiares, sus hijos, sus esposos, gente de bien. Maquinamos, hicimos un teatro para mostrar un supuesto combate por la presión que había de los altos mandos. Yo ejecuté, yo asesiné familiares de los que están acá, llevándolos con mentiras, con engaños, disparándolos, asesinándolos cruelmente, cobardemente, y ponerles un arma y decir un combate, un guerrillero, y manchar el nombre de esa familia, destruir esa familia, dejar unos hijos sin padre, dejar una madre sin hijos. No pido perdón a Dios. Pido perdón a Dios. Y hoy me paro acá para reconocer los crímenes de guerra que cometí, delitos de lesa humanidad. Yo sé que ustedes no nos van a perdonar. Pero que esto lleve a lo que dicen las víctimas, no más. Que no se repita más. Que esto se acabe definitivamente. Que el ejército llegue a cuidar al campesino. Pero imagínense, llegaba la guerrilla, los golpeaba. Llegaban los paramilitares, los golpeaba. Y llegamos al ejército de esa época y ellos confiaban en nosotros. Y los engañamos, les mentimos y les asesinamos sus familias. Con su venia un minutico, no me correspondía hablar, pero creo que lo que hemos escuchado amerita decir algo. La carga emotiva de escuchar el relato de don Héctor Horacio Maecha, de doña Diva Cristina Díaz y de Janet Rosas es muy fuerte. Ya lo decía en el día de ayer, pues la posición que hemos tomado frente a
a este tema del secuestro con fines financieros como un gran desacierto en el desarrollo de nuestra política y que nada correspondía con los objetivos y los principios que nos llevaron a empuñar un fusil. Pero mucho más tremendo, pues ver la forma como se ejecutaba esa política. Y quiero reiterar lo que decía Joaco, nosotros, como antiguo secretariado, asumimos la responsabilidad de los efectos que se produjeron fruto de esa política. Ricardo decía que eran actitudes demenciales, actitudes fruto de que se perdió el norte político, que se perdió el trabajo de formación que era costumbre en las FARC, y que nosotros los mandos somos responsables. Yo siempre digo, hay un principio que se dice que no hay profesores malos, que no hay estudiantes malos sino profesores malos. Aquí no hay guerrilleros malos sino malos comandantes. Nosotros fallamos en eso. Y me acojo a ese mensaje que le envía Joaco a la guerrillera y quiero agregar un mensaje más. Yo sé que en algún lado nos puede estar escuchando los que se abrieron de este proceso. Y si están escuchando estos testimonios, creo que sea un estímulo para que vuelvan a retomar el camino. Muchas gracias, magistrado. Sentencia SAIAOID 003 del 2020 del 12 de febrero de 2020. La Sala de Amnistía o Indulto en adelante SAI decide a fondo el trámite de amnistía que se hace ante la JEP respecto a la señora Marilu Ramírez Vaquero en relación con las conductas de terrorismo, tentativa de homicidio y lesiones personales agravadas debido a que el 19 de octubre de 2006 se produjo una explosión con carro bomba en las instalaciones de la Escuela Superior de Guerra en Bogotá que causó daños materiales en sus instalaciones y lesiones a varias personas que se encontraban tanto en la escuela como en la Universidad Militar Nueva Granada, que se ubica de forma contigua a aquella. Labores de inteligencia permitieron atribuir esos hechos a la entonces guerrilla de las FARC-EP e identificar que dicha operación fue denominada con el nombre de Graduación. En una avanzada militar realizada en septiembre de 2007 por parte del Ejército Nacional en los municipios de La Uribe y la Macarena Meta, se incautaron varios dispositivos electrónicos pertenecientes a las FARC-EP que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Luego del análisis de dicho material, en conjunto con las distintas labores de policía judicial realizadas con ocasión de los hechos ocurridos el 19 de octubre de 2006, la Fiscalía determinó que la señora Marilu Ramírez Vaquero, identificada en las FARC-EP con los alias de Lulú y Furibunda, fue partícipe de ellos. Todos los conceptos allegados al cierre del trámite de amnistía hicieron referencia al parágrafo del artículo 23 de la Ley 1820, bien fuera para argumentar que las conductas atribuidas a la señora Marilu Ramírez Vaquero están comprendidas en las causales de exclusión allí definidas por tratarse de infracciones al DIH constitutivas de crímenes de guerra, Ministerio Público y apoderados de víctimas, o para sostener que la forma como ocurrieron las conductas en cuestión no configura los elementos de dichos crímenes. Este hecho se le atribuyó a la entonces perteneciente las FARC-EP Marilu Ramírez Vaquero, en cuyo proceso penal en la jurisdicción ordinaria le fueron imputados los delitos de terrorismo, tentativa de homicidio y lesiones personales agravadas. Frente al delito de terrorismo, pese a que en principio se está frente a un criterio de exclusión por tratarse de un crimen de guerra, la SAI mantiene la calificación y resuelve conceder el beneficio de amnistía. En esta decisión, la SAI fundamenta su fallo en 4 criterios, a saber, primero, el DIH como marco jurídico para analizar el caso, dado que los hechos se enmarcaron como una acción propia de la conducción de las hostilidades siendo dirigidos por la guerrilla de las FARC-EP contra la fuerza pública. Segundo, el carácter de objetivo militar específico y concreto de la Escuela Superior de Guerra en el contexto del CANI, que representaba una ventaja militar de alto valor por ser en ese entonces la institución más importante de formación militar en el país. Tercero, el uso de un carro bomba no como un arma trampa, sino como un artefacto explosivo improvisado sin ser manifiestamente excesivo. Y por último, la no vulneración de principios de precaución, distinción y proporcionalidad.
La sala concluyó que se trató de un acto de guerra de naturaleza amnistiable acaecido en el marco del conflicto armado colombiano. Antes del 1 de diciembre de 2016, por esa razón, le concedió en primera instancia el correspondiente beneficio a Ramírez Vaquero, quien se encuentra en libertad condicionada por decisión de la justicia ordinaria. La Sala de Amnistía o Indulto le advirtió a Ramírez Vaquero que para mantener la amnistía concedida debe continuar colaborando con la justicia, contribuyendo a la reparación y aportando verdad plena. Si cualquier componente del sistema integral de verdad, justicia y reparación y no repetición constatara algún incumplimiento grave, se procederá a la revocatoria de la amnistía otorgada. Se presentaba en Bogotá un atentado terrorista de magnitud similar al de esta semana contra la Escuela de Policía General Santander. En octubre de 2006, un carro bomba ingresó casi en idénticas circunstancias a las de ahora a la Universidad Militar Nueva Granada, ubicada en la avenida 100 al norte de la capital. Pocas horas después, el presidente Uribe y su ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, encontraron a los culpables sin explicar con claridad cómo violaron la seguridad de uno de los sitios militares más vigilados del país. Según Uribe, el organizador del atentado fue el mono Jojoy de las FARC y su ministro de Defensa afirmó en rueda de prensa que una camioneta Ford Explorer ingresó a la Universidad Militar por la puerta principal sin que los guardias la detectaran. La camioneta cargada con 60 kilos de explosivos, conocido como R1, fue dejada por el conductor en el parqueadero y 2 horas después estalló. El saldo fue de 6 heridos de consideración y otros 18 afectados, además de los destrozos materiales. Según el ministro y el presidente, se haría una investigación disciplinaria interna para detectar las increíbles fallas en la seguridad de la Universidad Militar. Nunca se conocieron las conclusiones. Mi trabajo es que usted no puede grabar. Frente al indulto, la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 7 de abril de 2022 frente al caso de Barrios Altos y el caso La Cantuta versus Perú, frente a la solicitud de medidas provisionales y supervisión de cumplimiento de sentencias. En la sentencia de fondo del caso Barrios Altos, la Corte determinó que la República del Perú, en adelante el Estado o Perú, era responsable de las violaciones al derecho a la vida de 15 personas y al derecho a la integridad personal de 4 personas que fueron heridas gravemente. Una de ellas resultó incapacitada de manera permanente en un inmueble del vecindario conocido como Barrios Altos en noviembre de 1991 en Lima. En la sentencia de fondo, reparaciones y costas del caso La Cantuta, el tribunal declaró que el Perú era responsable por la desaparición forzada de 7 estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta y la ejecución de 2 estudiantes de dicha universidad, quienes fueron detenidos arbitrariamente en julio de 1992. De conformidad con un comunicado de la Presidencia de la República del Perú, Alberto Fujimori presentó una petición de indulto humanitario bajo el argumento de que padece enfermedades no terminales graves que pondrían su vida en riesgo. La Junta Médica Oficial determinó que Alberto Fujimori padece de una enfermedad progresiva, degenerativa e incurable y que las condiciones carcelarias significan un grave riesgo a su vida, salud e integridad. Este informe fue avalado por la Comisión de Gracias Presidenciales y sirvió como fundamento para que el 24 de diciembre de 2017 el presidente de Perú le confiriera el indulto humanitario a Fujimori, quien inmediatamente fue puesto en libertad. El indulto presidencial es una potestad constitucional discrecional del presidente de la República, pero debe estar regida por principios constitucionales y normas internacionales de derechos humanos. En este sentido, la Comisión expresa su preocupación porque el indulto de Alberto Fujimori no cumple con requisitos legales fundamentales como tampoco con elementos del debido proceso legal e independencia y transparencia de la Junta de Evaluación Técnica. Tanto la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han reconocido que el otorgamiento indebido de beneficios en la ejecución de la pena puede eventualmente resultar en una forma de impunidad, especialmente cuando se trata de graves violaciones a los derechos humanos. La Comisión subraya que el derecho internacional de los derechos humanos prohíbe la aplicación de amnistías, indultos y otros excluyentes de responsabilidad a personas que han sido encontradas culpables de crímenes de lesa humanidad.
La CIDH recuerda que en 2011 la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró que los crímenes perpetrados en el caso La Cantuta constituyen crímenes de lesa humanidad. De la misma manera, en 2001, en el marco del caso Barrios Altos, la Corte clasificó los hechos cometidos por el exmandatario como graves violaciones a los derechos humanos. La CIDH expresa su profunda preocupación porque al suprimir los efectos de sentencias condenatorias referidas a crímenes de lesa humanidad y graves violaciones de derechos humanos en beneficio de Alberto Fujimori, el Estado peruano incumplió con las disposiciones de las sentencias de la Corte Interamericana y desconoció sus obligaciones internacionales. El otorgamiento del indulto a Alberto Fujimori no toma en cuenta las particularidades de los crímenes de lesa humanidad ni el derecho a la justicia de las víctimas y sus familiares.